Muy buenos días a todos de nuevo. Solamente unas palabras muy breves para dar la bienvenida y agradecer la presencia de Sebastián, nuestro amigo Sebastián Piñera, aquí en el campus. Expresidente exitoso de Chile y un gran amigo desde hace muchos años. Sebastián Piñera ya estuvo en este campus, hasta en varias ocasiones en este campus. Una de ellas siendo candidato a la presidencia de Chile, pues que acogió con entusiasmo una recomendación que yo le hice, una sugestión, y es que le recordé que todo aquel candidato que pasaba por los campus FAES acababa ganando las elecciones. Él pasó, acabó ganando las elecciones y desde entonces está fotográficamente colgado en el pasillo principal de la sede de la Fundación. Pero gracias a eso, entre otras cosas, pues Chile disfrutó de 4 años de una magnífica presidencia. Para mí, además de un gran amigo personal, yo tuve la oportunidad de públicamente apoyar la candidatura de Sebastián Piñera en Santiago de Chile y de no equivocarme tampoco, ¿no? Por lo tanto, el recibir a un gran amigo, en recibir a un excelente presidente y en recibir a una persona llena de ideas, de competencia, de ganas, de ambiciones para su país y con muchos proyectos de futuro, pues es siempre una gran alegría. Así que muy bienvenido, Sebastián, como sabes, estás en tu casa. Y también dar las gracias por la introducción que va a hacer a Jaime García Legaz, antiguo secretario general de la Fundación y actualmente secretario de Estado de Comercio en el Gobierno de España, con gran éxito, porque nunca las exportaciones españolas habían sido más relevantes, más importantes, más cuantiosas, más numerosas de lo que son en este momento, a lo cual él se ha dejado muchos pelos en la gatera, como se ve, pero la cosa ha funcionado y su excelente trabajo también le permite estar hoy con nosotros para hacer la introducción a la intervención del presidente Piñera. Jaime. Buenos días a todos. Querido presidente Piñera, muchas gracias también por la parte que le toca al Gobierno de España por haber tenido la amabilidad de desplazarte hasta aquí y compartir con todos nosotros las ideas que vamos a escuchar a continuación. Y yo voy a hacer una intervención muy breve, en primer lugar, pues para recordar la extraordinaria gestión del presidente Piñera al frente del Gobierno de Chile y, en segundo lugar, para poner en suerte el debate, un debate que en esta ocasión lleva por título Refundar el vínculo atlántico, una economía abierta, y que va a girar en torno a las iniciativas de liberalización de la economía del comercio mundial que hay en estos momentos en marcha en el marco de la cuenca atlántica. Las cifras son elocuentes. Le hemos escuchado muchas veces al presidente Aznar decir que lo mejor que puede hacer un gobernante es presentar un balance después de su periodo y decir, dejo mi país notablemente mejor de como me lo encontré. Y en este caso, pues el presidente Piñera puede presumir de algunos datos. El primero, de haberle aportado un empleo a 1 millón de chilenos que no lo tenían cuando él asumió la presidencia de la República, 1 millón de empleos en 4 años. En segundo lugar, en haber dejado una economía sustancialmente mejor de la que heredó, con una tasa de inflación de apenas el 1,6%, con una tasa de crecimiento del 4,5% y una situación prácticamente de pleno empleo, una tasa de paro de apenas el 6%. Y yo creo que con esas cifras uno puede dejar claro que ha sido un extraordinario gobernante con resultados palpables encima de la mesa. Todos lo recordamos, además, por su capacidad de gestión de elementos y de situaciones especialmente difíciles. Todos recordamos el terrible terremoto que sufrió Chile y su magistral gestión al frente de la presidencia, como también aquel episodio que conmovió al mundo, el rescate de los mineros que quedaron atrapados y que fueron
salvados por una decisión personal suya, cuando todo su gobierno y mucho entorno le decía esto es imposible, tira la toalla, esto no se puede hacer, ha sido mala suerte, y el presidente Piñera hizo uso de su coraje personal y dijo yo no tiro la toalla, allí hay unos compatriotas y los vamos a salvar, y los salvó. Y creo que eso también es un gesto que quedará para siempre grabado en su hoja de servicios. Hoy el presidente Piñera nos va a hablar sobre los desafíos y oportunidades de la cuenca atlántica, y creo que es un buen momento para analizar los cambios tan profundos que se están produciendo en la economía atlántica en muy poco tiempo y que suponen un reto de mayor cuantía para todos los países que formamos parte de esa cuenca, pero creo que en el fondo también forman parte de esos cambios que se están produciendo en el comercio mundial a tasas aceleradas. Chile puede presumir de haber sido un país librecambista durante muchos años. Chile dispone en estos momentos de la red más amplia del mundo de acuerdos de libre comercio. Los tiene desde hace muchísimos años con las dos grandes economías mundiales, Estados Unidos, con la Unión Europea, pero fue uno de los países pioneros en lanzar el discurso librecambista cuando en Sudamérica predominaba un discurso completamente contrario. Y es, por tanto, una nación especialmente aventajada en el ámbito del libre comercio. Se decidió apostar por la Alianza del Pacífico, ese club de países adelantados en lo económico, en lo político y en la capacidad de visión de la evolución de los acontecimientos, y que ha liderado también el lanzamiento del TPP, del Trans-Pacific Partnership. Es el punto de anclaje con América Latina de ese acuerdo tan importante que es, si se me permite, la versión pacífica del acuerdo de libre comercio que se está negociando entre los Estados Unidos y la Unión Europea, y que está naturalmente cambiando como un puzzle todas las piezas de acuerdos de libre comercio que están ahora mismo negociándose en todo el mundo. Que se lanzara el Acuerdo Transpacífico ha hecho acelerarse las negociaciones del TTIP, porque Europa, si finalmente con la entrada de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico pierde posiciones, el mercado americano quedará abierto para muchas economías muy potentes de la cuenca del Pacífico, y las europeas perderán oportunidades, y eso es lo que nos obliga a los ministros secretarios de Estado de Comercio europeos a intentar empujar en la dirección del TTIP. Esto también ha obligado a mover ficha a otros países de América Latina. Estamos viendo cómo, a raíz del avance del TTIP, vemos que Mercosur, que estaba metido en un cajón y sin ninguna iniciativa política al respecto, ha resucitado. Y es que todo este tipo de movimientos de acuerdos de libre comercio, al abrir oportunidades con carácter regional bilateral, colocan en peor situación al que se queda fuera, y naturalmente el que se queda fuera tiene que poner ficha para poder recuperar las posiciones comerciales que va a perder cuando se firman este tipo de acuerdos. Esto es lo que, insisto, ha reactivado Mercosur, lo que hace que ahora, por ejemplo, Ecuador, tras salir del sistema de preferencias generalizadas mejorado en la Unión Europea, esté ya planteando quizás un nuevo libre comercio con la Unión Europea, o que, por ejemplo, con el avance de las negociaciones de Europa con Japón, también de los avances de las negociaciones de Europa con Singapur, ha hecho que Australia, ayer nos lo planteó el ministro de Comercio de Australia, esté ya planteando de forma efectiva negociar también un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Es decir, son piezas que van jugando y en los que la Unión Europea juega un papel central por el peso económico que tiene. Yo termino simplemente diciendo que esta iniciativa que ha presentado FAE sobre la cuenca atlántica es una iniciativa absolutamente fundamental para la economía europea y para la economía española. La economía española ha cambiado mucho en muy pocos años. España es ahora mismo ya el segundo país exportador de la Unión Europea, solamente por detrás de Alemania. Hemos adelantado a Francia, a Reino Unido y a Italia. Estamos exportando el 35% de nuestro Producto Interior Bruto, que es la tasa más alta de nuestra historia. Estamos exportando 100.000 millones de euros más al año que hace apenas 4 años. Hemos incrementado en 50.000 el número de empresas que exportan en muy poco periodo de tiempo. España tiene 150.000 empresas exportando, nunca había tenido tantas y además con tanta reparto geográfico.
la economía española está abriéndose al mundo. Es una frase que también yo le he escuchado muchas veces al presidente Aznar. Cada vez que la economía española ha apostado por abrirse y buscar oportunidades en lugar de replegarse y cerrarse sobre sí misma, la economía española ha funcionado bien y es lo que estamos haciendo en estos momentos, aprovechar las oportunidades que se abren en un mundo en expansión. Y estamos pues aprovechando oportunidades comerciales en África, en Oriente Medio, en Latinoamérica, en los Estados Unidos, donde nos está yendo especialmente bien. En lo que va de año, las exportaciones a Estados Unidos han crecido más de un 15%. Y, por tanto, es un reto de mayor cuantía, pero al mismo tiempo tener la capacidad de acceder a la cuenca atlántica con carácter privilegiado respecto a otros países europeos es una oportunidad que España no puede desaprovechar. Se lleva mucho tiempo hablando de Asia, pero el continente que está explotando económicamente en estos momentos es África. Hay muchas economías africanas creciendo al 12, al 14, al 15, al 16%, con recursos, con democracia, donde están empezando a generar instituciones, y esto puede generar para un país que es físicamente y geográficamente africano en sus fronteras, una oportunidad espectacular para la economía española si la sabemos aprovechar. Por tanto, se trata de un debate apasionante en un momento especialmente oportuno, y todos estamos deseando escuchar al presidente Piñera, que seguro que nos iluminará como lo hizo en aquella brillante sesión, creo que por 2007, donde a todos nos convenció de que iba a ser el nuevo presidente de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, José María. La verdad es que el tema de este nuevo acuerdo de libre comercio y este renacimiento de la cuenca del Atlántico es un tema que es de especial importancia porque FAES ha tenido un papel protagónico y pionero en esta materia, porque es muy importante para España, pero también porque es muy importante para Europa, para Estados Unidos y para el mundo entero. Pero yo quisiera, antes de referirme al tema de esta conferencia, hacer una pequeña reflexión sobre el tema de la conferencia anterior, que fue Venezuela. Sin duda, hay dos cosas que son fundamentales de tener meridianamente claras. Primero, hay un grave problema con la democracia, con la convivencia, con las libertades y con el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Y segundo, que si bien existe el principio de la autodeterminación y la no intervención entre los países, en los tiempos modernos, la defensa de las libertades y del respeto a los derechos humanos no reconoce fronteras. Y por tanto, esto no es solo un tema de Venezuela, es un tema que preocupa y debe preocupar y debe ocupar a la comunidad latinoamericana, a la comunidad americana y a la comunidad mundial. Y cuando uno hace este balance, lo hace mirando objetivamente los test que uno debe hacer a una democracia. Todos en los tiempos modernos se llaman democráticos y se ponen apellidos. Pero la democracia es un poco como el amor, cuesta definirla, pero uno sabe perfectamente bien cuando está enamorado o cuando no está enamorado. Y basta hacer un test. ¿Existe o no existe verdadera independencia entre los poderes en Venezuela? ¿Existen sistemas electorales y judiciales que den garantía a todas las partes? ¿Existe verdadera libertad de expresión, de asociación y de educación? ¿Existe un trato respetuoso como corresponde al que debe recibir una oposición en un país libre y democrático? ¿Existe respeto por los derechos humanos de la ciudadanía? ¿Existen los niveles de seguridad que deben caracterizar a un país que quiere vivir en forma libre y democrática? Sin duda que la respuesta a todas esas preguntas indica claramente que en Venezuela está en grave compromiso y riesgo la democracia, las libertades, pero además de eso se está traduciendo en una crisis de convivencia y está teniendo un impacto muy negativo sobre la economía y por tanto sobre la calidad de vida y la pobreza en Venezuela. Basta ver que los dos países que más caen en América Latina en materia de Producto Geográfico Bruto son Venezuela y Argentina. Y que además, como lo decía muy bien María Corina, todo esto se hace en nombre de la pobreza y lo único que ha crecido fuertemente en Venezuela es precisamente la pobreza. Y por tanto, en esta materia tenemos que ser claros. Como presidente de Chile, yo tuve la oportunidad de levantar la voz en muchos foros internacionales.
Recuerdo, por ejemplo, una reunión de UNASUR en que pedimos enfáticamente el reconteo de votos, a lo cual se habían comprometido tanto el candidato Enrique Capriles como el candidato Maduro. Recuerdo mi reunión con Enrique Capriles como presidente de Chile en Chile, pero sin duda no ha sido suficiente y por tanto quiero felicitar a FAES por su permanente preocupación, compromiso y haber alzado permanentemente la voz en un tema que nos atañe a todos. Dicho esto, yo quisiera volver al tema de esta conferencia y dejar los temas de Chile, si es que hay interés o preguntas, para la etapa de las preguntas. El tema de hoy es la integración, la creación de un área de libre comercio en la cuenca del Atlántico. Lo primero que yo quisiera plantear es que estamos viviendo un mundo nuevo, totalmente nuevo. Este año hemos celebrado los 100 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial, el 70º aniversario de la invasión de Normandía, los 25 años de la caída del Imperio Soviético y de la caída del Muro de Berlín, los 25 años de la matanza de la Plaza de Tiananmen, todos ellos hechos que caracterizaron el siglo XX, que terminó. Los siglos cronológicos y los siglos históricos no siempre coinciden. El siglo XX fue un siglo corto y de contraste. Comenzó el año 1914, cuando Europa pasa bruscamente de la Belle Époque y del Charleston a la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, la Guerra de las Trincheras, y ahí surge la Revolución Roja en la Unión Soviética y empieza a configurarse este mundo bipolar de guerra fría, de enfrentamiento, de contraste, que fue el siglo XX, que terminó el año 89 con la caída del muro de Berlín, que fue un símbolo de cómo ese siglo XX, del cual todos somos hijos, simplemente dejó de existir y surgió este siglo nuevo, que es el siglo XXI, que concentra nuestra atención porque es nuestro siglo y donde sí podemos dejar una huella. Ese mundo que se derrumbó era un mundo dominado por las potencias occidentales. De hecho, los imperios europeos no solamente representaban más del 40% del Producto Mundial Bruto, sino que indirectamente a través de las colonias dominaban el mundo entero. Sin embargo, ese mundo ya desapareció y, por tanto, la primera gran quiebre entre el siglo XX y el siglo XXI es precisamente la caída de lo que Winston Churchill denominó esa cortina de hierro que iba desde el Báltico hasta el Adriático. Lo segundo es también otro muro que cayó. Tal vez ha sido menos espectacular, pero esto es un muro que no corría de norte a sur, que separaba el mundo oriental del mundo occidental, sino que de este a oeste y separaba el mundo del norte, que es el mundo, o era el mundo de la riqueza, del mundo del sur, que era el mundo de la pobreza. Este es un mapa que no es característico, porque yo quiero recordar a ustedes que el territorio del hemisferio sur duplica en tamaño al territorio del hemisferio norte. Lo que pasa es que los mapas están hechos de forma tal que ocultan esa realidad. Pero esa caída o ese otro muro que cayó, que era el muro que separaba el mundo del norte de la riqueza, el mundo del sur de la pobreza, es otra de las características del mundo nuevo que estamos viviendo, que es un mundo caracterizado por la globalización, por la revolución digital, por el ascenso de dos nuevas potencias como son China e India, y también por tensiones, porque toda esta intención de integración económica choca con crecientes divisiones políticas. Muchos creen que ahí está el talón de Aquiles de este siglo XXI. Yo quería mostrarles a ustedes cómo el centro político se ha ido desplazando. Ya se dijo aquí desde el Mediterráneo hacia el Atlántico y ahora hacia el Pacífico. Pero lo cierto es que el Atlántico tiene mucho que decir y puede recuperar un rol predominante, y para eso esta iniciativa del Acuerdo de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos, sin duda, es un gran paso en la dirección correcta. Hoy día, además de Doha, recordemos que la última ronda de Doha comenzó el año 1999 en Seattle, lo que se llamó The Battle of Seattle. Y fue tan brutal la resistencia que tuvo esa ronda que tuvo que desplazarse a Doha. Y por tanto fue el año 2001 cuando comenzó esta ronda, que ya lleva casi 14 años sin dar frutos fecundos. Muchos la han creído muerta en varias oportunidades. Algunos dicen que todos saben que está muerta, pero nadie la quiere matar. Hay alguna esperanza
porque hubo algunos avances en la última ronda de los ministros de Comercio en Bali, Indonesia. Pero lo cierto es que mucha gente ha dejado de pensar de que ahí vamos a tener frutos fecundos y por eso han surgido 3 mega iniciativas de integración económica. Una es el TPP, que es una alianza entre países de ambos lados del Pacífico, que representa más del 50% de la economía mundial y mucho más del 50% del comercio mundial. La otra es lo que se denomina la Alianza Estratégica Regional Comprensiva, que es los países de la ASEAN más China, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda e India, que también representa un porcentaje del 40% de la economía mundial. Y la tercera es la Alianza del Atlántico entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que representa otro 40% de la economía mundial. Sin duda que entre países que tienen tanta afinidad en materia de historia, de valores, en materia de alianzas estratégicas, de defensa y militares, es sorprendente que no exista un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos, siendo que ambos proclaman el libre comercio como la gran estrategia. Ahí hay un divorcio entre el discurso y la realidad que esta iniciativa del TTIP, ¿cierto?, puede llenar el vacío que eso ha dejado. Yo quería mostrarles brevemente cómo se está desplazando la riqueza en el mundo. Este gráfico muestra cómo la riqueza en el mundo se está desplazando hacia el oriente. Pero también hay un cambio muy importante en la población del mundo. Jaime hacía referencia a África hace un momento atrás. Vean ustedes lo que está pasando con la población del mundo. Las tasas de crecimiento de la población, mientras más rojo, ¿cierto?, mayor tasa de crecimiento de la población, sin duda que están produciendo una transformación y de hecho este es el crecimiento o evolución de la población. Lo rojo, ¿cierto?, es África, que va a emerger como un gigante en términos de población e incluso, ¿cierto?, de acuerdo a estas predicciones, podría llegar a tener una población equivalente a la de Asia y eso también va a caracterizar el mundo que viene. Este aumento considerable también tiene repercusiones para lo que es la cuenca del Pacífico, la cuenca del Atlántico, perdón. La cuenca del Atlántico, miremos qué significa la cuenca del Atlántico, que es básicamente la Unión Europea y Estados Unidos, porque no están considerando como parte de la cuenca del Atlántico al resto de América Latina, que también tiene costas al Atlántico y que no son parte de este intento de zona de libre comercio. Lo puedo mirar de muchas maneras. Como población, esto es el mapa geográfico, el que estamos acostumbrados a ver. Miremoslo como mapa de población. Usted ve que se achica. Ahí está en proporción al número de habitantes, no al número de kilómetros cuadrados. Miremoslo como porcentaje de la pobreza absoluta. Prácticamente esa cuenca desaparece, porque la pobreza está en otras partes. Miremoslo como recursos hídricos. Ahí surge América, ¿cierto?, y especialmente América Latina como un gigante, y Europa disminuye notablemente. Desde el punto de vista de recursos forestales ocurre algo parecido. Desde el punto de vista de emisiones de CO2, ahí crece esta cuenca, porque lo cierto es que Europa, Estados Unidos y China, como ustedes ven, representan más de 3/4 partes del total de emisiones de CO2 que está produciendo el fenómeno del calentamiento global. Como gasto en investigación y desarrollo, nuevamente esta cuenca es un gigante, porque entre Estados Unidos y Europa concentran largo más de 2/3 de lo que es la investigación y en ciencia, tecnología y desarrollo. Visto como mujeres en cargos directivos, también tiene un papel muy preponderante. Tal vez, ¿cierto?, la gracia de Cayetana explica por qué esto ocurre. Como gasto militar, también, ¿cierto?, ocurre esta predominancia muy grande. Armas nucleares, prácticamente está concentrado en 2 partes, que es la Unión Soviética, o la ex Unión Soviética, Rusia y Estados Unidos. Y aquí vemos la evolución del Producto Nacional Bruto. Y ustedes pueden ver de que lo que está pasando en materia de evolución del Producto Nacional Bruto es muy simple. Europa y Estados Unidos se están quedando atrás, el mundo emergente está recuperando o ganando posiciones, y especialmente China. De hecho, este año por primera vez el Producto Nacional Bruto del mundo emergente supera al Producto Nacional Bruto del mundo desarrollado. Eso nunca antes había ocurrido. Y algo más impresionante aún, más del 90% del crecimiento de la economía mundial
viene de los países emergentes. Y solo el 10% del crecimiento de la economía mundial se explica por crecimientos en los países desarrollados, lo cual muestra un mundo tremendamente cambiante. De hecho, aquí tenemos un cuadro del PIB mundial medido a PPP. A nivel mundial, ¿cierto? Son 86.000 ¿cierto? Billones, de los cuales ustedes ven, hay tres grandes potencias, que es la Unión Europea, Estados Unidos y China, que a PPP se viene acercando con mucha fuerza, y muchos predicen de que antes de que termine esta década, China a PPP va a superar al tamaño de la economía americana, y que si se mediría a pesos corrientes va a tomar algún tiempo más, pero esto es una medición más acertada porque mide el verdadero poder adquisitivo. Ahora, sí se observa claramente que el mundo está perdiendo capacidad de crecer. El mundo creció durante mucho tiempo en torno al 5%, que fue un periodo de bonanza extraordinario. De hecho, en los últimos 5 años antes de la crisis de la década anterior, el mundo creció al 5%. Después vino la crisis y hoy día el mundo se está orientando hacia un crecimiento sustancialmente menor. Va a estar creciendo, según lo estiman todos, ¿cierto?, los que hacen este tipo de predicciones, en torno al 3%, con una gran diferencia del crecimiento de los países en desarrollo con respecto a los países desarrollados, pero con una tendencia a que esas dos tasas de crecimiento apunten a converger y no se mantengan las gigantescas diferencias que hemos visto en los últimos tiempos. Esto también conlleva un aumento en consecuencia del ingreso de los países en desarrollo en relación a el ingreso de los países desarrollados. Aquí se muestra cómo, por ejemplo, China, los países emergentes y la India se van aproximando al ingreso promedio de los países desarrollados, lo cual muestra un mundo nuevo, que va a ser en esencia que va a crecer menos, pero que va a haber una igualación o una tendencia a igualar los productos de los países en desarrollo con los países desarrollados, y los países en desarrollo ya adquirieron, ¿cierto?, más del 50% del producto, y esa tendencia va a seguir creciendo. Uno ve en esta materia, por ejemplo, cómo hay diferencias de crecimiento. Aquí estamos viendo qué ha pasado con el comercio mundial. El comercio mundial, que prácticamente no existía en la década de los 50, se multiplicó por 100 veces entre el 50 y el año 2000, pero se ha vuelto prácticamente a triplicar en los últimos 13 años. O sea, el comercio está de vuelta. Ese comercio que fue muy importante antes de la Primera Guerra Mundial, no por el rol que juegan los organismos internacionales, sino que por el rol que jugaban las grandes potencias, hoy día nuevamente está creciendo, ha recuperado un crecimiento muy por encima del crecimiento del producto, y ustedes ven que hoy día, ¿cierto?, en los últimos 13 años se ha prácticamente triplicado. Este es el comercio mundial. Pero dentro de este comercio mundial, ustedes ven que ha habido, ¿cierto?, una tendencia a que el comercio crezca más rápido que el producto, pero es en el fondo dos variables que están íntimamente ligadas. Aquí vemos cómo es la situación actual del comercio. En grandes números, ¿cierto?, hay nuevamente tres grandes potencias en materia de comercio. Aquí estamos mirando, ¿cierto?, básicamente exportaciones, que son Estados Unidos, con una cifra de 1.600 billones, Europa, 6.600 billones, muy por encima de Estados Unidos, y China, que ya superó a Estados Unidos como potencia comercial. El caso de Europa, ¿cierto?, hay un hecho, ¿cierto?, que hay que corregirlo de inmediato, que gran parte de ese comercio es dentro de la Comunidad Europea. Así que si lo consideramos como un solo país, ese porcentaje cae muy fuertemente. Aquí, ¿cierto?, está incorporado el comercio al interior de la Comunidad Europea, el comercio fuera de la Comunidad Europea es menos de un tercio de esa cifra. Pero ustedes ven el cambio que se ha producido. Si las exportaciones de Estados Unidos, ¿cierto?, que eran 10 veces más que las exportaciones de China hace 20 años atrás, hoy día China exporta más que Estados Unidos y también importa más que Estados Unidos, por eso China se está transformando en el primer socio comercial de muchos países, especialmente de los países, ¿cierto?, emergentes, y prácticamente es el primer socio de los países de América Latina. En materia de apertura económica, ustedes ven, ¿cierto?, que Estados Unidos tiene una apertura económica de un 26%, o sea, esa es la suma de las exportaciones más importaciones como porcentaje de su producto, Europa 23%, China 41%,
y países como Chile superan largamente el 60%. Luego vemos que todavía hay mucho espacio para aumentar la apertura, es decir, la participación de Europa y Estados Unidos, que son los miembros de esta cuenca del Atlántico, en el comercio mundial. La evolución del comercio mundial ha sido de esta forma. Ustedes ven, ¿cierto?, que nuevamente observamos que el mundo emergente y China llevan, ¿cierto?, el liderazgo en materia de comercio mundial y que Europa y Estados Unidos lo único que han hecho es perder posiciones relativas. Por eso yo pienso, ¿cierto?, que es tan importante enfrentar esta pérdida de importancia que ha tenido la cuenca del Atlántico en el comercio mundial, no solamente desde el punto de vista de los volúmenes, sino que también porque la cuenca del Atlántico puede establecer estándares, ¿cierto?, de cómo se da el comercio mundial, especialmente frente a las deficiencias, ¿cierto?, y obstáculos que ha enfrentado la Organización Mundial de Comercio y la Ronda de Doha en esta materia. Aquí vemos, ¿cierto?, cómo Europa y Estados Unidos, ¿cierto?, en términos de participación en el comercio, están hoy día siendo superados crecientemente por el mundo emergente y por China. Por ejemplo, la economía global, sin duda, va a estar cada día más integrada. Se estima que las exportaciones como porcentaje del PIB van a pasar de 20 a 40% en los próximos 50 años. Y la participación de los distintos grupos de países, aquí está el mundo emergente, el mundo desarrollado emergente, que es como la clase media, y el mundo desarrollado, usted ve, ¿cierto?, que gana participación, más que duplica su participación en el comercio del mundo emergente, que es la gran, ¿cierto?, novedad, que entra a jugar un rol mucho más importante en el comercio mundial. Y el crecimiento de las exportaciones, aquí vemos, ¿cierto?, cómo gran parte del crecimiento de las exportaciones, ¿cierto?, dentro del mundo europeo es intraeuropeo y muy poco es el resto del mundo. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, ahí los tres colores indican el porcentaje de las exportaciones europeas que tienen que ver con intraeuropeo, con Estados Unidos y con el resto del mundo. Pero yo quisiera, lo mismo ocurre en el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, Europa representa un porcentaje muy pequeño de sus exportaciones. Y por lo tanto hay un gran espacio para que dos continentes, como es el caso de América del Norte y Europa, que comparten esa cultura, esa historia, esa alianza, esos valores, puedan jugar un rol más importante, partiendo por integrarse entre ellos, que es el gran objetivo del Transatlantic Trade and Investment Partnership, al cual me quiero referir muy brevemente hoy día. Ya sabemos de qué se trata esto. Esto es una iniciativa, ¿cierto?, que se lanzó, ¿cierto?, el año 2013, que ya ha tenido 6 rondas de negociación, la última acaba de terminar, y que busca en esencia eliminar aranceles, cosa que no es lo más importante porque los aranceles entre Europa y Estados Unidos ya son suficientemente bajos. Hay distintas formas de medirlo, pero están en torno al 3-4%. Sino lo que busca y donde está la gran posibilidad de ganancias en términos de bienestar, de productividad, de producto, es igualar, ¿cierto?, eliminar las barreras no arancelarias, que son muchas, y ahí es donde está concentrado gran parte del freno al comercio entre Europa y Estados Unidos. Y una tercera meta también muy ambiciosa, que es buscar homologar las normas, para no tener, ¿cierto?, normas distintas y contradictorias que muchas veces encarecen o dificultan más el comercio que las propias barreras arancelarias. Y por tanto, los dos grandes objetivos de este acuerdo está, más que en solamente reducir o eliminar tarifas, es eliminar las barreras no arancelarias e homologar las normas que rigen el comercio, que tienen que ver con una enorme cantidad de normas, desde las reglas de origen hasta muchas más. Desde este punto de vista, sin duda, aquí les quiero mostrar un cuadro que muestra cómo es el comercio entre Estados Unidos y Europa, ¿cierto? La línea azul del primer cuadro muestra las exportaciones desde Europa a Estados Unidos, la línea roja desde Estados Unidos a Europa. Y aquí vemos también la relación de inversión y la participación en el PIB mundial. Ustedes ven, ¿cierto?, que ya hay una tendencia muy clara de que tanto Europa como Estados Unidos están perdiendo participación relativa en el PIB mundial por una razón muy simple. Hace ya mucho tiempo que crecen menos que el resto del mundo. Y esto es una de las razones por las cuales esta alianza se hace más necesaria que nunca, que es recuperar la capacidad de crecimiento, y de hecho las estimaciones muestran que una integración de esta naturaleza puede tener un impacto muy
favorable en materia de crecimiento, productividad, tanto para Europa como para Estados Unidos. Estos son los temas que se están discutiendo, son muchos. Reglas de origen, comercio de servicios, comercio electrónico, inversiones, facilitación de comercio, compras públicas, derechos laborales, medio ambiente, propiedad intelectual. Entre paréntesis, en el TPP, que es otra de las iniciativas que está en marcha, gran parte del tiempo se dedica no a discutir apertura comercial, sino que a discutir ciertos temas laborales, temas medioambientales y los temas de propiedad intelectual. Por eso que hay muchos obstáculos que enfrentan estos acuerdos por intereses contrapuestos entre los países que los conforman. Algunos países quieren abrir el comercio y otros países, y en esto Estados Unidos juega un rol muy preponderante, quieren a través de la apertura del comercio establecer nuevas normas más rígidas en materias laborales, en materias ambientales y en materias de protección de derechos intelectuales. Se están discutiendo también los temas de empresas públicas, pymes, las normas de transparencia, temas de cómo resolver controversias, materias primas, energía, que ha vuelto a estar en el tapete de la discusión de esta alianza del Atlántico, servicios financieros y muchos más. El impacto esperado, aquí hay muchas estimaciones, yo me quedo con las que hizo, ¿cierto?, la Comisión Europea, porque hay varias. Esta, ¿cierto?, es la más conservadora, que muestra que el impacto que este acuerdo podría tener para Estados Unidos, para Europa y para el resto del mundo puede ser tremendamente significativo. Ahí están los impactos que sumados llegan a una cifra de 428.000 billones de dólares por año en beneficio de las tres partes, las dos que son actoras en este acuerdo, pero también del punto de vista del resto del mundo habría un beneficio muy significativo. De hecho, si uno sumara los tres grandes acuerdos, prácticamente tienen impactos equivalentes. O sea, uno podría esperar un enorme progreso si los tres grandes mega acuerdos que se están buscando, el TPP, el TTIP y el acuerdo, ¿cierto?, asiático, logran alcanzar cierto éxito, habría sin duda, ¿cierto?, un enorme potencial para mayor comercio, bienestar, crecimiento, productividad en el mundo entero. Ahora, los tres están bastante empantanados. Yo sé, ¿cierto?, que el representante, ¿cierto?, del Trade Representative Office en Estados Unidos, Froman, y también, ¿cierto?, de la Comisión Europea, tienen que manifestar mucho optimismo, pero las dificultades en esta materia son formidables. Yo le voy a mencionar solamente algunas. Primero, en Estados Unidos, ¿cierto?, para que pueda avanzar un acuerdo de libre comercio, tiene que haber lo que se llama el Fast Track o el Trade Promotion Authority. De lo contrario, los acuerdos son ad referéndum, porque el Congreso americano podría revisar punto por punto y eso hace imposible toda negociación. De hecho, todos los acuerdos que ha logrado Estados Unidos en materia de comercio se han logrado bajo esta fórmula del Fast Track, ¿cierto?, el Trade Promotion Authority. La última vez que el Congreso americano entregó esta autorización al presidente de Estados Unidos fue el año 2002, cuando el presidente Bush era muy popular y cuando el Congreso americano estaba dominado por el Partido Republicano. Esa fue la última vez que ocurrió. Desde entonces, más del 80% de los parlamentarios que aprobaron ese Trade Promotion Authority ya no son parte del Congreso americano. Y sabemos que Estados Unidos tiene elecciones de midterm en noviembre de este año y el próximo año entra de lleno al proceso electoral y los tiempos electorales son muy poco fecundos para acuerdos de libre comercio. Eso es algo que la historia refleja con extraordinaria claridad. Y por tanto hay dificultades en Estados Unidos, también puede haber dificultades en Europa. En la nueva composición del Parlamento Europeo probablemente va a ser menos favorable a este tipo de acuerdo de lo que era el Parlamento, ¿cierto?, anterior. Pero además hay muchos otros temas, por ejemplo, que están surgiendo con mucha fuerza. Aquí está Jaime, que conoce esto con mucha mayor profundidad. Pero esta discusión que está surgiendo hoy día, si cómo proteger o si se van a debilitar los estándares de protección a los consumidores europeos, porque Estados Unidos tendría normas menos rígidas o más flexibles. Esta excepción cultural, por ejemplo, que plantea Francia para ciertas industrias francesas. El nuevo énfasis que hay en cómo se va a compartir la bonanza energética que puede tener Estados Unidos, particularmente con una Europa tan dependiente de la Unión Soviética. Y uno puede decir, ¿cierto?, que lo que está ocurriendo tal vez, ¿cierto?, en la relación entre Ucrania y la Unión y Rusia, ¿cierto?, sin duda puede tener un impacto tremendo en las fuentes de energía
a las cuales, ¿cierto?, requiere y necesita Europa, y por tanto un componente muy importante que se ha puesto arriba de la mesa es que también haya libre comercio en materia energética y esta bonanza del shale gas en Estados Unidos no se quede solamente en Estados Unidos. En fin, dificultades para este acuerdo hay muchas, como las está teniendo también el TPP y como las está teniendo también el acuerdo que intentan los países asiáticos. Pero más allá de las dificultades, yo quisiera enfatizar de que para Europa, para Estados Unidos, y yo siento en cierta forma para el mundo entero, sería un gran avance y un gran logro, algo que debieron haber hecho hace mucho tiempo atrás. Porque, insisto, dos continentes, como es el caso de Estados Unidos, ¿cierto?, económicamente, y el caso de Europa, que han compartido tantas causas, valores, principios, alianzas en materia militar, en materia de seguridad, y sin embargo no hayan logrado un acuerdo de libre comercio, siendo que ambas, ¿cierto?, potencias, ¿cierto?, predican el libre comercio como parte de su política, es algo que es muy difícil de comprender. Y por tanto, más allá de las dificultades que esto encierra, y en esto yo quiero decir, las negociaciones de libre comercio no son como el vino. El vino, el buen vino, con el tiempo se va poniendo mejor. La experiencia muestra que las negociaciones de libre comercio con el tiempo van empeorando. Parten con un entusiasmo muy grande, como partió el TPP, como partió también el TTIP, y poco a poco, ¿cierto?, empiezan a surgir, ¿cierto?, las diferencias por defensas de intereses que pierden el norte del objetivo final, que es abrir el comercio. Porque si cada uno pretende proteger sus sectores más predominantes, simplemente lo que están haciendo es una contradicción esencial, porque los acuerdos de libre comercio son para abrir el comercio, no para abrir, ¿cierto?, el mercado del otro y cerrar el mercado propio, que es a donde terminan muchas veces estas conversaciones de libre comercio. Y por tanto, yo creo, ¿cierto?, que en esta materia el rol que puede jugar FAES, el rol que ha jugado FAES, el rol que puede jugar España, que es la segunda economía más grande desde el punto de vista exportador, pero yo creo que ya es la primera economía más grande desde el punto de vista de apertura. Creo que como porcentaje del producto, España es el país con mayor exportaciones como porcentaje del producto. Pueden haber algunos países chicos que sean más abiertos, países nórdicos, pero el rol que puede jugar en esto España de promover. Y en segundo lugar, que no sea solamente una integración entre Atlántico, ¿cierto?, dentro del Atlántico, que es Estados Unidos y Unión Europea, sino que esto se transforme en lo que debiéramos avanzar, que es hacer esto a nivel mundial, y por eso la ronda de Doha, ¿cierto?, que prácticamente, ¿cierto?, se dio por desahuciada y que tiene una ventana de oportunidad por la conferencia que se acaba de producir a fines del año pasado en Bali, es sin duda una gran oportunidad, y por eso yo he leído mucho los documentos, ¿cierto? José María, ha leído los documentos que FAES ha preparado esta materia, que fue muy pionero, incluso los prólogos y las introducciones de José María. Yo quiero solamente motivar y entusiasmar para que ustedes sigan empujando este acuerdo de libre comercio que va a traer beneficios para Europa, para Estados Unidos y para el mundo entero. Muchas gracias.